¿Qué relación existe entre el racismo y el diálogo intercultural? Para responder esta pregunta es importante definir ambos términos. El diálogo intercultural es una disciplina que estudia la comunicación en distintas culturas y grupos sociales y cómo la cultura puede afectar a la comunicación. El racismo es la creencia de superioridad de una raza con respecto a otra, lo cual generalmente resulta en discriminación y la formación de prejuicios hacia individuos basándose en su raza. Existen varias formas por las cuales se expresa el racismo. Puede haber racismo de acuerdo al color de la piel, lo cual es algo que vemos bastante hoy en día. También de acuerdo a los pueblos y si tienen religión o no. Esta fue la primera forma en la cual se expresó el racismo para saber si los indígenas tenían alma o no. Y si no tenían alma, es decir, no tenían religión, era correcto esclavizarlos porque no era un pecado ante los ojos de Dios. La Iglesia Católica controlaba todas estas decisiones. Otros dicen que sí tenían alma, pero que tenían que cristianizarlos para civilizarlos. En 1492 existía una gran diversidad de civilizaciones, de economía, política, espiritualidad, sistemas pedagógicos, entre otros. Había una diversidad en las formas de pensar, en las formas de vida, en el concepto de género. Sin embargo, esta diversidad se fue reduciendo en la expansión colonial europea porque se fueron destruyendo otras formas de vida. En Europa de 1492 existía mucha pobreza. Era un lugar bastante marginal y aislado del mundo. Se puede ver que hoy en día en España siguen estando atrapados en épocas coloniales racistas. Anteriormente existía un territorio llamado Al-Ándalus, que era un territorio musulmán. Este territorio fue conquistado por la monarquía española, que era cristiana. Las personas que vivían ahí, es decir, los musulmanes, eran obligados a cambiar su religión, su forma de pensar para seguir viviendo ahí. Y si no lo hacían, eran expulsados del territorio y repoblados con colonos del norte de España. Los judíos escapan de una Europa cristiana y se van a territorios musulmanes porque ahí sí respetaban sus derechos y sus creencias. Aquí podemos ver que el respeto a los derechos humanos depende bastante de la cultura y del diálogo intercultural. En el siglo XV, la monarquía católica usa el concepto de la pureza de la sangre para vigilar a la población a partir de su árbol genealógico. Los cristianos eran los más puros, entonces vigilaban mucho a los judíos y a los musulmanes para ver si realmente se habían convertido a la religión cristiana y que no era todo una actuación. Los que no cumplían con esto eran expulsados o eliminados. Aquí podemos ver una fuerte influencia de la cultura sobre el racismo hacia los judíos y hacia los musulmanes. Cuando Cristóbal Colón llega a América, él pensaba que había llegado a la India, y es por eso que los nativos de América son llamados indios. Sin embargo, antes de 1492, en África, nadie era llamado negro, en Europa, nadie era llamado blanco, y en América, nadie era llamado indio. Estos son términos que surgen en la época de expansión colonial y con la cultura europea. Los tratados de colonización nunca se cumplieron, es decir, estas personas eran ofrecidos quedarse con sus tierras a cambio de que se conviertan a la religión cristiana. Sin embargo, esto nunca se cumplió. Entonces aquí también podemos ver cómo el diálogo intercultural genera de cierta manera una opresión social del pensamiento de las personas que fueron obligadas a convertirse a la religión cristiana. Otro ejemplo que podemos ver es la época de la Inquisición. Existen muchísimas versiones de esta historia,
ya que las culturas la ajustan para sus creencias y conveniencia. Existe una gran distorsión histórica acerca de la Inquisición por el diálogo intercultural. Es importante ver que la esclavitud antes de 1492 no era para nada racial, no había racismo, no se marcaba la diferencia de acuerdo a la raza. Entonces, podías nacer esclavo y terminar estando en la mejor clase social. Sin embargo, después de 1492, la esclavitud se vuelve racial, y aquí es donde empieza a existir el racismo, de acuerdo a una imposición de cultura y un diálogo intercultural.